Acompáñenme abriendo su Biblia en el libro de Génesis capítulo 18, por favor. Génesis capítulo 18. Regularmente nosotros conocemos o tenemos en mente la vida de Abraham o pensamos en Abraham y lo primero que se nos viene a la mente es fe. Sí. Abraham igual a fe. Y sí es cierto, Abraham es denominado el padre de la fe. Sin embargo, ese padre de la fe tiene un carácter que no nada más lo podemos o lo tenemos que identificar con la fe. Tiene un carácter que ha sido tratado por Dios, tiene un carácter bondadoso que, vamos, con el tiempo, Dios fue tratando con su vida. De tal manera que encontramos a Abraham con una característica que regularmente poco resaltamos. Y vuelvo a repetir, y es la bondad, y es la misericordia. Y es que Abraham, en el capítulo, además otras características, detallitos ahí muy interesantes. En el capítulo 18, Abraham recibe unas visitas y vemos allí recibiéndoles a estas visitas con diligencia, hospedándoles, moviéndose de un lado hacia otro, dándole la atención a esas visitas que pasaban por ahí. De tal manera que no solo abre las puertas de su tienda, sino les invita a comer, prepara un alimento y les pide a sus sirvientes que lo hagan rápido. Y eso nos habla de diligencia, eso nos habla de alguien que quiere agradar a otra persona. Y vemos allí plasmado en la vida de Abraham esas actitudes, esas áreas que regularmente poco hablamos de ella. Una gran atención, una excelente atención hacia aquellas visitas. Bueno, le dan el aviso de que de allí a un año iba a nacer un hijo de él y de Sara. Tiene 99 años Abraham. Y se levantan estos hombres y se van rumbo hacia Sodoma. Eso es todo en el capítulo 18. En el versículo 16 nos dice, si usted trae su Biblia, dice lo siguiente: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Hace 8 días hablamos de otra de las características de Abraham, que Dios lo sabía, que es la paternidad. Un hombre que Dios mismo sabe que al morir él va a dejar una descendencia con temor, con una descendencia justa y que busque a Dios. Y Dios en esa situación decide compartir algo que iba a hacer en Sodoma. Quiero que piense por favor un momento, el Dios del universo, el que hizo el sol, la luna, las estrellas y este vasto universo, decide compartir algo que iba a hacer ahora en una ciudad llamada Sodoma. Dios dice, no he de compartir, habiéndose Abraham de ser una nación grande, no podré compartir lo que yo voy a hacer. Y Dios decide compartir con Abraham y decide decirle que el pecado de la ciudad de Sodoma había subido hasta el cielo y que él había descendido para castigar a esa nación, a ese pueblo. Ahora, allí encontramos otra característica de Abraham. No nos vamos a meter mucho en esto porque quiero nada más hacer como un barridito del capítulo 18. Cuando Abraham escucha esto, quiero que se salte conmigo, después de que Dios le dice, mira, voy a hacer esto. Sáltese conmigo, por favor, ahí en Génesis 18, en el capítulo 22. Después de haberle dicho lo que él iba a hacer, de darle sus planes, Dios dice en el versículo 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Ahora, observe por favor, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. No dejó a Abraham a Dios. Recordemos que lo que está pasando, esto era una teofanía. Estos personajes que había recibido Abraham, pues se habían identificado como unos ángeles, pero eran más que eso, era Dios mismo. Es una manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora bien, cuando
deciden abrirle su corazón y expresar sus planes, lo que hace Abraham no es darse la vuelta, sino me llama la atención que en el versículo que acabamos de leer, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Ahora, les digo, ¿por qué me llama la atención de que no se dio la vuelta? Dios le dice que iba a destruir la ciudad de Sodoma. Allí estaba su sobrino. De primera instancia usted y yo podemos decir, bueno, tenía que, porque era su familia. No. Lot, por sus propios pies, había decidido regresar a Sodoma. Dice en la Escritura que en un capítulo anterior que hubo una guerra entre los reyes y entonces se llevan muchas pertenencias y también se llevan a algunas personas como esclavos o como, se los llevan. Entonces Abraham escucha esto y decide ir a rescatar a su sobrino Lot. Lo rescata, lo regresa, pero ¿cuál fue la sorpresa de Abraham? Que Lot decide regresar otra vez a Sodoma. Que Lot decide regresar a ese lugar. Como que ya estaba quizás advertido. Lot sabía de lo que estaba pasando o de lo que pasaba allí en Sodoma. Lot no estaba o no era un ignorante de lo que pasaba allí. Si usted por favor ve en su Biblia, en Segunda de Pedro, capítulo 2, en el versículo 7, 8 y 9, dice en la Biblia que Lot afligía su alma, viendo y oyendo toda la maldad que había en Sodoma. Así que en la primera ocasión, cuando es tomado preso y se lo llevan, Lot, cuando es libertado, ¿qué es lo que pasa? Lot lo toman y otra vez regresa. O sea, ¿qué es lo que pasa en la vida del ser humano? ¿Qué es lo que pasa en nosotros? Que no aprendemos de las lecciones, que no aprendemos y que no tomamos decisiones en nuestra vida. Lot decide regresar a Sodoma. Leo por favor cómo es, dice Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7 y 8. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Afligía cada día. Y permítame por favor llamar la atención a esta situación. O sea, ¿qué es lo que le tenía atado a Lot a Sodoma? Él podía regresar. Él podía, en el momento en que hubo esa guerra, esa situación, esa batalla, en ese momento él hubiera tomado la decisión de decir, no regreso, ni yo, ni mi familia. Pero ¿qué es lo que nos ata a las cosas, aunque nos lastiman? ¿Qué es lo que nos ata a las situaciones que hay a nuestro alrededor y que no tomamos una decisión nosotros en decir, bien, basta ya? Dice que Lot afligía su alma cada día, viendo y oyendo lo que pasaba allá en Sodoma. Viendo y oyendo. Parece ser que muchos de nosotros nos gusta mantener una relación nociva con las situaciones de pecado. Sabemos todo lo que destruye. Sabemos lo que pasa a nuestro alrededor, pero aún así no tomamos una decisión. De repente usted puede sentirse tan mal, de repente usted puede sentirse tan abrumado y decir qué terrible lo que está pasando, y puede llorar y gemir y puede buscar y decir es que estoy orando por esto. Pero si no tomamos una decisión en nuestra vida y no tomamos una decisión de decir no puedo, no debo seguir con esta situación, no va a haber ningún cambio. Abraham, cuando escucha que estos ángeles vienen a destruir otra vez Sodoma, ¿sabe lo que pasa?
¿Saben lo que hace Abraham? En vez de decir, bueno, mi sobrino se lo buscó, bueno, él deseó, bueno, él quiso. No, vemos aquí a un hombre que a pesar de las cosas que le habían hecho, su sobrino, había tomado ventaja en haber decidido vivir en Sodoma y Gomorra. Ahora no estaba tomando una decisión sabia. Seguía viviendo y seguía extendiendo. Su familia estaba ahí. Su esposa, sus dos hijas. Sus dos hijas ya estaban casadas. No se nos menciona que tuvieran hijos aún. Hasta más adelante en una relación de incesto que tuvieron sus dos hijas con Lot. Pero aún así, Lot seguía afligiendo su alma, viendo y oyendo lo que pasaba. Ahora, aquí nos encontramos a Abraham, por favor. Dice que Abraham no lo soltó. Que después de que le dijeron lo que iban a hacer con Sodoma, lo que pasó es que Abraham empieza a interceder. Y aquí hay algo bien importante. Podríamos pasar un buen tiempo para hablar de las características de la intercesión. Mire, la intercesión es ponerse en medio de, a favor de. La intercesión es ponerme en medio para favorecer o para hablar por alguien a favor de. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Bueno, Abraham le dice, y empieza como una forma de regateo, a ver si me explico. Empieza Abraham y le dice, Dios, mira, hay una nación grande. ¿Qué tal si hay 50 justos? ¿Destruirías a estos 50 por todo el pecado de todo este pueblo? Y Dios le dice, no, está bien, no lo voy a destruir. Pero Abraham se queda pensando y dice, oh, creo que las cosas no son así. Entonces le dice Dios, bueno, a lo mejor no hay 50, 45. Y Dios le dice, está bien, no hay problema. Si hay 45 justos, yo voy a perdonar a ese pueblo. Yo puedo imaginar a Abraham caminando con estos ángeles y en ese caminar tratando de reflexionar, tratando de pensar primeramente en su familia, sabiendo que allí en Sodoma solamente estaba Lot, estaba su esposa de Lot y estaban sus dos hijas y bueno, sus dos yernos, 6 personas. Entonces Abraham como que de repente le dice, Dios, mira, no te enojes conmigo. Perdóname, yo soy un hombre nacido de la tierra, soy pecador. Y si no hay 45, ¿cómo es? 40. Dios le dice, está bien, con 40 yo la perdono. Y Abraham empieza a decir, no, Dios, creo que no hay 40. 30. Y Dios le dice, está bien, con 30 no hay problema, yo perdono esa ciudad. Caminan un rato más y entonces le dice Lot, ¿sabes qué, Dios? Ya hice bien mis cuentas. Pero no son 30, 20, ¿te parece? Dios se le queda viendo y le dice, no te preocupes, Lot, con 20 yo perdono esta ciudad. Y siguen caminando, posiblemente a la entrada de Sodoma. Abraham ve Sodoma, ve la ciudad, ve las casas, ve la gente de un lado hacia otro y reflexiona y dice, no, Dios, no hay 20. ¿Qué te parece si 10? Yo creo que en ese momento Lot estaba pensando en su mente, 6, mi familia, y 4 por allí, que a lo mejor, yo no sé. Ya le sumamos 10 y con esos 10 ya la hicimos. Y Dios le dice, está bien, con 10 yo perdono esa ciudad. Se da la media vuelta a Lot. Entran los ángeles a Sodoma, capítulo 19. Ahora, esto es interceder. Y a veces el proceso de interceder no es fácil. No es una y otra vez. Mire, qué superficiales, y perdón que lo diga así, qué superficiales nos hemos hecho cuando de repente por allí alguien forma un grupo en WhatsApp de oración, ¿no? Y empieza a enviar sus cadenas de oración. Por favor, quiero que oren por fulano de tal. Y todo el mundo responde con una manita, ¿sí o no? Seamos honestos. ¿Ora? ¿Pasa tiempo orando? ¿O nada más
su oración está solamente identificada a una imagen o a una expresión. Estaremos orando. Le pregunto, ¿realmente está orando? ¿Realmente toma un tiempito? Quizás no en ese momento, a lo largo del día, en la noche. Pero parece que nos hemos llenado de un vocabulario en donde el cristianismo nada más es eso, palabras, ¿sí o no? Y lo aprendemos y lo decimos bien, pero estamos en una superficialidad tan terrible que en realidad no estamos viviendo una vida cristiana como la Biblia demanda. Es una superficialidad solamente a íconos, una superficialidad solamente a palabras, a expresiones. Porque vuelvo a repetirles, en realidad cuando usted le llega una petición de oración, ora, toma ese tiempo, por favor, no. O sea, las manitas, que si usted la pone, puede decir gracias y puede decir oración. ¿Estamos orando? ¿Lo hacemos? Interceder va más allá de, Señor, te pido. El corazón de Abraham nos enseña lo que es interceder. No diciendo, bueno, pues Lot se la buscó. O sea, él está allí, pues ni modos. O sea, yo le advertí muchas veces, aún Abraham, posiblemente pensando en su sobrino Lot y en su familia, aún Abraham empieza a tomar y a interceder 6 veces, a interrumpir a Dios. Y en ese caminar, posiblemente yo puedo imaginar a un Abraham, por favor, 100 años, por favor. O sea, no era un joven, era un anciano, 100 años, caminando. Dios, espérame tantito, creo que no hay 40. ¿Qué te parece 30? Está bien. Bueno, y camina. Y Abraham diciendo, no hay 30, no hay 20. Hasta que le dice a Dios, perdóname, ¿qué te parece si 10? 6 veces le interrumpe. 6 veces, como dice ese versículo, se pone delante de Dios. Y eso es oración, y eso es interceder. Es ir más allá del momentito, es más allá del vocabulario, oraré. Es ir más allá de una ícono nada más. Estaré orando y realmente voy a estar orando, no una. A lo mejor 2, 3, no sé cuántas veces. Hasta que Dios me responda. Pero ojo, también Dios responde y puede decir no. Porque no significa que Dios le diga, Dios respóndeme. Dios me puede decir, ¿sabes qué? Ya te dije desde hace tiempo, no. O sea, las respuestas de Dios también son no. Dios responde sí, pero también hay veces que responde no. Bien, dejemos por un momento, por favor, aquí Abraham. Y ahora veamos, por favor, esta situación. Centrémonos un poquito en Lot. Imagínense, por favor, Sodoma. ¿Qué es lo que hay alrededor? Primero, un Abraham intercediendo por una ciudad. Abraham sabía que realmente era una ciudad pecadora. Aún así sigue intercediendo. Perdónala. Luego encontramos por allí a Lot. Llegan estos hombres, pero ahora llegan estos personajes, 2. Y dice en el versículo 19, y fíjense lo interesante, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Esta era una costumbre muy común en aquellos tiempos en el oriente. Los hombres solían sentarse en las puertas para recibir a los peregrinos o a los que llegaban a visitar. Pero también habían algunos que se sentaban a las puertas para dar consejos a la gente. Así que había jóvenes que tenían alguna situación, matrimonios o todo, y sabían dónde dirigirse. Sabían que a las puertas de las ciudades había gente madura, había gente que podía darles un consejo. Y posiblemente allí estaba Lot. Y de repente vio a estos hombres. Les recibió, se inclinó hacia ellos. Y entonces él les dijo, por favor, les invito a mi casa, vengan. Algo le había aprendido a Abraham. Vengan a mi casa, les voy a preparar algo, les voy a lavar los pies. Esa era la práctica en el oriente. Estos 2 personajes dijeron, no, nos vamos a quedar en la calle. Y Lot dijo, no, es peligroso. Tú no conoces cómo es mi pueblo.
Y dice este pasaje que porfió en decirles, vengan conmigo a mi casa. Bien, los invita, llegan a su casa, les lava los pies, les da alimento. Y a cierta hora llega un grupo de personas que tocan la puerta y le dicen a Lot, por favor, saca a estos hombres porque queremos conocerlos, dice la Escritura. Ahora, la expresión de queremos conocerlos no significa preséntanoslos, a ver cómo se llaman. No, la expresión significa queremos tener relaciones sexuales con ellos. Es la misma expresión cuando dice que Adán conoció a su mujer Eva. ¿Y sabe qué es lo que ofrece a cambio Lot? Vea conmigo, Génesis 19, por favor. Pero antes, versículo 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti? Y a ti esta noche, sácalos para que los conozcamos. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y les dijo, hermanos míos, fíjese qué identificación. Les llama hermanos primero. Mire, hay veces que nosotros, sin darnos cuenta, nos vamos acostumbrando a una forma de vida que no agrada a Dios. Y nos identificamos tanto que como Lot les dijo, son mis hermanos. Así que él sale y les dice, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Pero vean lo que dice en el versículo 8. He aquí ahora, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, son vírgenes. Las sacaré afuera y hagan de ellas como a ustedes les parezca. Esto está duro. Y yo sé que a ninguno de ustedes diría lo mismo. ¿Sí? Hagan con mis hijas lo que ustedes quieran. Tengo 2 hijas. Y es más, hasta les como que les da la característica, son jóvenes. No están corridas. Son vírgenes. Y hagan con ellas lo que quieren. ¿Hasta qué punto alguien está dispuesto a sacrificar lo más valioso en su vida? ¿Hasta qué punto está dispuesto alguien a sacrificar no su propia vida, sino la vida de su familia por estar apegado a una costumbre? Por estar apegado a una ciudad que delante de Dios era una ciudad que sus acciones desagradaban. ¿Hasta qué punto usted y yo? Usted me podrá decir, no, yo no he llegado ni nunca voy a llegar a esa situación. Sin embargo, ¿sabe? Hay una situación que nos vamos acostumbrando al modo de vivir de este mundo. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos dice, no os conforméis a este siglo. Lo que está diciendo, no se hagan a la forma de, ¿sí? No se hagan a la forma de vivir de este mundo. Pero parece ser que usted y yo, o que la gente, nos estamos acostumbrando a este mundo. Lo estamos viendo normal. Además, para no ir contra la corriente, pues nosotros aceptamos toda la filosofía nociva de este mundo. Pues para que no me digan, para que no me señalen. Los cristianos estamos perdiendo o hemos perdido la razón por la que estamos aquí. Jesús dijo, si la sal se desvanece, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser pisada. Y Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Si nosotros hemos perdido el sabor, si hemos perdido la razón por la que estamos aquí, no tiene razón de estar aquí. No servimos para nada. Se oye feo, pero no le servimos a Dios. Porque hemos perdido la razón por la que Él nos dejó aquí. No estamos salando, no estamos preservando, no estamos dándole el sabor. Simple y sencillamente estamos ocupando un lugar. Y está bien, pero no está bien ante los ojos de Dios. Lot toleró el pecado. Vivía en una ciudad donde había tolerancia excesiva de pecado.
Ahora, mire, quiero nada más aclarar. Este pasaje, cuando nosotros escuchamos la expresión sodomita, lo identificamos con una persona homosexual. Bueno, no sé quién lo dijo por allí. Mas, sin embargo, déjeme decirle que este pasaje de Génesis, el que estamos leyendo, nos habla de un grupo de personas que llegaron y que querían tener relaciones sexuales con estas dos personas que estaban en la casa de Lot. Eran hombres, ¿sí? Querían tener unas relaciones homosexuales. Pero no nos menciona este pasaje, en sí, que todo el pecado de Sodoma era precisamente porque todo mundo era homosexual. No. Este grupo era así. Ahora usted me está diciendo, entonces usted está justificando esto. No, pero este pasaje no me sirve para poder hablar de la sodomía y decir que todos los sodomitas o todos los que vivían en Sodoma eran homosexuales. ¿Me explico? Es como decir que si hay un grupo en Tehuacán que es homosexual, etcétera, es que todos los tehuacaneros son así. No. Es más, vamos a ver más adelante un versículo muy interesante. Porque, miren, el pecado a veces es lo que vemos arriba, pero abajo hay otras cosas que producen eso. Sin que pierda el pasaje de Génesis que estamos viendo, por favor, acompáñeme rápido un momento al libro de Ezequiel, por favor, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, por favor. Versículo 49. Quiero que vea, por favor, aquí, cuáles son los pecados de Sodoma. ¿Sí? De hecho, en algunos manuscritos hebreos de la Mishnah, dicen que el pecado de Sodoma es que los habitantes de Sodoma eran sanguinarios. Eran perversos, eran blasfemos, no buscaban a Dios. Eran personas que estaban muy apegadas a la propiedad y a las cosas. Vivían para edificar sus casas, vivían para hacer más dinero. Eso lo dice el Mishnah. Pero quiero que vea Ezequiel, capítulo 16, el que yo les acabo de decir, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. ¿Cuál es? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y menesteroso. Y una más, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Ahora, esto es lo que abajo está. Y estos son algunos pecados que de repente a lo mejor no son tan, no sé si es la palabra, no son tan escandalosos, pero allí están. Y si no empezamos a tratar con esos pecados en nuestra vida, los otros se van subiendo. Y sí, quizás un gran sector de la ciudad de Sodoma vivía en una apertura de mente, en un open mind, ¿no? Total, no hay problema. Hombre, mujer, siempre y cuando lo ames. Ajá. La Biblia establece otra cosa, no vamos hacia allá. Pero aquí hay pecados abajo, que cuando no empezamos a tratar con esos pecados nos van a empujar o van a crear y producirse otros en nuestra vida, quizás como este. Uno de ellos es la ingratitud, Romanos capítulo 1. Pero bien, Génesis, regrese conmigo a Génesis 18, por favor. ¿Hasta dónde había llegado el corazón de Lot? Este hombre que Pedro dice que era un hombre justo, que afligía su corazón viendo y oyendo la maldad que había en esa ciudad, ahora sale y les dice, por favor, estos son mis invitados. Y no puedo yo sacarlos para que ustedes tengan relaciones con ellos. Me mancharía mi imagen como una persona que sabe hospedar, mancharía mi imagen, o sea, muchas cosas quizás habrá pensado. Así que les dijo, ¿saben qué? Tengo 2 hijas, son vírgenes, hagan de ellas lo que ustedes quieren. Perder
perder lo más valioso en nuestra vida. No solo perder lo más valioso, hacer que entreguemos lo más que podamos, que decimos es que valoramos, para proteger otra cosa, para guardar una imagen, para evitar el qué dirán. Creo que tenemos que empezar a tener mucho cuidado. Lot se fue acostumbrando, y esa es la palabra. Nos estamos acostumbrando a un modelo de vida. Nos estamos acostumbrando a una forma de vivir de la gente porque no queremos que nos señalen, porque queremos ser parte de la multitud. Lot se acostumbró, por eso regresó. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Lot perdió. Lo primero que perdió Lot fue su credibilidad. Cuando él escucha que va a ser destruido Sodoma, versículo 12, por favor. Entonces, Génesis 19, 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes alguno aquí, alguno más, hablando de su familia, yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas ¿qué hicieron sus yernos? Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lot perdió y había perdido su credibilidad. ¿Qué credibilidad podía tener Lot cuando él mismo estaba ofreciendo a sus hijas? ¿Qué credibilidad podía tener Lot cuando él mismo decide vivir allí? Porque le importa el estatus, porque le importaban sus casas, le importaba lo que había construido. Otro quizás hubiera tomado una decisión: no me importa lo que yo haya construido, me doy vuelta y que se quede allá. Pero para mí lo más importante es darme la media vuelta, y tengo una familia que proteger, y eso que se quede. Pero Lot no, le importaba más eso. Y lo primero que perdió fue su credibilidad. No le creían. Sus yernos dijeron: no estás cotorreando, no estás choreando. ¿Sí? Pregunto una cosa, y solo usted responda en esta mañana. ¿Qué tanta credibilidad usted tiene en su familia? ¿Qué tanta credibilidad usted tiene cada vez que habla en su trabajo? ¿Qué tanta credibilidad de lo que sea? ¿Me explico? O sea, un moral. Hace unos días estaba platicando con alguien y me estaba hablando de otra persona que no es cristiana, pero habla mucho de Dios. Pero ¿sabe la sarta de tonterías que me empezó a decir de esa persona? Y me dijo: es terrible. Yo no lo oigo, no quiero oírlo, detesto cada vez que habla de Dios. Porque cuando termina de hablar de Dios, y repito, no era ni pastor, ni cristiano, ni nada. O sea, de alguna manera él quiere parecerse a. Y dice: lo detesto. Y cuando oigo, lo único que cierro la puerta y no quiero oírlo. Y me lo decía en palabras altisonantes. O sea, no. La credibilidad. Dice Proverbios que es mejor la buena fama que la plata. Es mejor mi palabra que lo que yo traiga puesto, que lo que yo haya construido. Usted y yo estamos ante muchas disyuntivas. La primera cosa que había perdido Lot todo el tiempo es la credibilidad. Así que solamente le quedaron sus dos hijas y su esposa. Y él sale. Y cuando él sale, la advertencia de los ángeles es esta: no voltees. Y entonces cuando él sale, dice la escritura que la primera que voltea es su esposa. La pregunta es: ¿por qué? La Biblia dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Por qué volteó? Una última mirada a lo que yo dejé. ¿Y qué tal si no es cierto? Híjoles,
O sea, déjame tocarlo una vez más, déjame verlo, déjame contemplar la belleza de eso que es importante. Y dice la Biblia que su esposa se quedó, y esa es una metáfora, se convirtió en estatua de sal. Y allí se quedó. Así que salió Lot solamente con 2 personas, sus 2 hijas. Y usted podrá decirme, bueno, pues de lo perdido, pues esto lo rescatamos. No, las perdió. Un día sus hijas, estando con él, empiezan a platicar y empiezan a platicar entre ellas y a decir, pues no hay ningún varón. Los novios que teníamos se quedaron allá por culpa de papá, no le creyeron. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a morir sin descendencia. Y ellas decidieron hacer un trato. ¿Qué te parece si emborrachamos a papá? Para que no se dé cuenta. Y tenemos una relación sexual con él. Y así lo hicieron. Lo emborracharon y tuvieron relaciones. Una. Y luego al día siguiente la otra dice, bueno, ya quedó, ahora te toca a ti. De esa relación incestuosa salieron 2 tribus o 2 naciones perversas que a lo largo de la historia del pueblo de Israel van a atacarle y siempre van a ser la piedra en el zapato al pueblo de Israel. Los moabitas y los amonitas. Amón y Moab. ¿Realmente ganó Lot? No. Perdió a sus hijas. Las perdió. ¿Por qué? Por las decisiones. Por no tener el valor de levantarse y decir, nos regresamos. Nos acostumbramos a vivir con la presión de pecado. Nos acostumbramos a vivir con el pecado. Y usted sabe a lo que me refiero. Porque hay veces que ha llorado. Y le ha dicho, Señor, es la última vez. Pero no ha tomado una decisión seria en su vida. Llora, se siente mal, tiene remordimiento, promete que va a ser la última vez. Pero ¿qué pasa? Una y otra vez seguimos ahí porque no tomamos una decisión seria de darle la media vuelta. Estaba viendo unas estadísticas de pornografía en los cristianos. Son muy altas. Son muy altas. No quisiera pensar que ese también sea nuestro problema. Y que de repente nos sentimos mal. De repente le decimos, Dios, no tengo cara con qué pedirte. Pero no tomamos una decisión así tajante, apagar, bloquear. Situaciones de cualquier otro pecado, dígamelo. Pero nos acostumbramos, ahí estamos. Nos acostumbramos a vivir en nuestro mal carácter. Y eso, ¿sabe qué? Se va haciendo parte de nosotros. Ahorita tenemos cierta edad, usted tiene 40 años, no tiene problema. ¿Sabe? Cuando tenga 70 no habrá quien lo aguante. Si ahorita no lo aguanta, cuando tenga 60, 70, ni su mamá, porque ya no vive. ¿Qué le parece si empezamos a tomar decisiones? 2 personas, Lot y Abraham. Abraham tuvo sus descalabros, porque esa es la serie. Abraham tuvo sus errores, pero fue un hombre que tomó decisiones en su vida. Fue un hombre que fue cambiando. Lot, de aquí en adelante ya no se nos vuelve a mencionar a Lot. Se nos menciona su descendencia, moabitas y amonitas. Lot, ¿qué pasó? ¿Quién sabe? Se perdió por allí. Sus hijas también. Sus hijas, esposas. Sus hijos, nietos. Qué terrible. Vamos a tomar un momentito y quisiera que orásemos. La próxima semana hay algo que quiero compartir que tiene que ver con la decisión quizás más difícil de Abraham. Y tiene que ver con lo que Dios le pide. Dame tu hijo, tu único hijo. Pero hoy creo que usted y yo podemos tomar una decisión en nuestra vida de decir,
ya no más en ese lugar que va a ser destruido, cualquiera que sea. Ya no más en ese Sodoma, que no necesariamente tiene que ver con homosexualismo. Véanlo, con una ciudad pecaminosa, orgullosa, soberbia, altiva, altanera, lo dice Ezequiel. Una ciudad que se olvidaba de la generosidad, viviendo para sí. Una ciudad y una gente que vivía allá en Sodoma sanguinaria, blasfema. Ese era Sodoma. No es el único pecadito que hay allí, muchos. ¿Quiere ponerse en pie un momento conmigo, por favor? Y los que están en casa, yo creo que hoy es tiempo también de tomar una decisión en su vida, ¿sí? Es tiempo de tomar una decisión y de decir no más. O sea, tengo que salir de aquí. Huye, le dijeron los ángeles, huye de este lugar. Y tenemos que huir. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y es lo que Dios nos dice a nosotros. No importa la edad que tengamos, no importa si usted tiene 30, 40, 50, 60, 80. Dios le dijo a la edad de 90 años a Abraham, le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, la rectitud ante Dios no tiene que ver con una edad cronológica, tiene que ver con un corazón perverso, duro, que no desea ser tratado por Dios. Hoy podemos tomar una decisión. Quienes hoy nos visitan por primera vez, otra vez, yo quiero invitarles a la salida. Hay alguien que puede contactarles, acercarse a usted. Los que están en casa, terminando esta transmisión, si usted quiere contactarnos, estamos para servirle. Padre, aquí estamos. Y queremos pedirte que tú perdones todo pecado en nuestra vida. Perdone, Señor, la indolencia, porque hemos estado viviendo en un lugar donde nos sentimos mal, pero no hemos hecho nada. Hemos tolerado ciertas actitudes en nuestra vida. Nos hemos acostumbrado a relaciones nocivas con el pecado. Nos hemos acostumbrado a relaciones nocivas con amistades que no nos van a llevar a ningún lado. Perdónanos, toma nuestras vidas y toma nuestros corazones. Ven y empieza a tratar con nosotros. Queremos ser como es Abraham, un hombre de fe, una mujer de fe. Pero también, Señor, tener ese carácter sensible para interceder a favor. Hay una nación que te necesita, nuestro México te necesita. Perdónanos, Señor, si no hemos tomado el tiempo realmente para orar. Perdónanos, Señor, cuántas veces han llegado a nuestra vida necesidades de oración y solo nosotros respondemos con una expresión que se la lleva el viento. Queremos tomar ese tiempo para ponernos delante de ti, interceder una, otra y otra vez. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.